Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva. En esta ocasión te voy a mostrar 7 técnicas o estrategias que te ayudarán a conseguir mayor afluencia, impacto y notoriedad. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Busca en YouTube Infoductiva 2, suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte nada. No obtienes visitas, tus contenidos no tienen el impacto que se merecen. Intentas dar a conocer tu sitio, pero no lo consigues. Esto es lo que te voy a enseñar en este tutorial mediante estas 7 fórmulas, técnicas o estrategias principales. En primer lugar, al principio la mayoría de creadores de contenidos son reacios a mostrarse física y públicamente, pero debes comprender que hacerlo supone un gran aumento de confianza por parte del público. Normalmente los visitantes necesitan saber quién está detrás de una web para confiar en el contenido que allí se muestre. No olvides que esto podrá derivar en conseguir empatizar en mayor medida con tu audiencia y, por supuesto, fidelizarla. Una vez llegado a este punto, la mayor parte de tu público serán tus embajadores. De modo que lo primero que debes hacer será tirar abajo ese muro psicológico que te impide mostrarte ante tu público. Cuando ya hayas conseguido esto, lo siguiente será centrar tu atención en el público que te visita buscando empatizar con él y comprender sus necesidades, así como los motivos que lo llevan a tu contenido. Vamos a hablar de ello mediante estas 7 técnicas para promocionar tu web, de modo que cuando termines de ver este vídeo podrás ponerlas en funcionamiento teniendo todo esto mucho más claro. Marketing de contenidos. No vale de nada tener un sitio estático tipo escaparate o tarjeta de visita. ¿Qué te piensas? ¿Que nada más ponerlo, te sientas y ya van a venir a visitarte? No, esto no funciona así. Si quieres que Google te posicione más arriba, tendrás que convertirlo en un sitio dinámico con contenidos que fluyan frecuentemente. Si no estás posicionado, no te encuentran. Si no te encuentran, no te visitan. Entonces, tu página web no valdrá para nada. A Google le gusta el movimiento y premia precisamente esto: artículos frecuentes, correctamente formateados y llenos de vida, novedades que aporten valor añadido. Deberás optimizar tus artículos hacia el lector, facilitando la lectura y consiguiendo que se vayan empapando de tu oferta. En segundo lugar tenemos el SEO, es decir, la optimización para los buscadores. Aquí tenemos varios aspectos. En primer lugar, el contenido de calidad, es decir, tenemos que ofrecer siempre información de interés con valor añadido. En segundo lugar, tenemos la optimización de contenidos. Estos son todos los metadatos: el título, la descripción, el cuerpo del texto, las palabras clave apropiadas, los enlaces, las anclas, los títulos H1, H2, H3, es decir, de cabecera, las imágenes, los textos alternativos de las imágenes, en fin, todo lo que se refiere al propio contenido. En tercer lugar, tenemos la experiencia de usuario. Tenemos que encontrar la clave para conseguir cargar o conseguir una carga rápida, una navegación ágil, para experimentar una gran fluidez y sobre todo ligereza a la hora de navegar por nuestro sitio. En cuarto lugar tenemos la notoriedad, y esto se consigue con backlinks. Lo comentaremos a continuación. Y en quinto y último lugar tenemos los aspectos técnicos del sitio, es decir, la configuración, los plugins, cuáles instalar, cuáles no, las metadescripciones, en fin. Con todo esto te acabo de resumir 2 cosas que aparentemente son complicadas, como por ejemplo el SEO on-page y el SEO off-page. La tercera estrategia es el netlinking, es decir, el tráfico de enlaces. Tenemos varias formas de hacer esto. En primer lugar, yo te recomiendo contactos, es decir, ponerse en contacto con algún youtuber, algún influencer, con otro canal, con otro, digamos, otro foco de usuarios interesados en algo similar a tu producto o algo relacionado con tu producto,
y pedirle sencillamente el que ponga tu enlace en su página. Recuerda que los backlinks es precisamente eso. Enlaces que llevan a tu sitio, que llevan a tu producto, que llevan, en resumen, a tu catálogo o a tu presentación o a tu marketing, ¿de acuerdo? Entonces, los contactos son muy interesantes. Los puedes hacer tú o pueden ponerse en contacto contigo. Esto pasa comúnmente. Pero en principio, si tú lo que quieres es promocionar tu producto, tu sitio, tu página web, tu blog, etcétera, lo idóneo es fijar algunas dianas en los sitios más apropiados, ya sean páginas web que tocan temas de ese sector, páginas web o sitios o foros donde hay una gran afluencia de ese tipo de consumidores de contenido y pedirles directamente a los webmasters o a los gestores de esas plataformas o de esas páginas web que pongan tu enlace. Y tú a cambio también podrías poner el enlace precisamente de su sitio en el tuyo, ¿de acuerdo? Esto sería algo así como una colaboración. La segunda forma, propiamente dicha, serían los backlinks, ¿de acuerdo? Pero claro, tienes que tener en cuenta que los backlinks, aunque vas a encontrar muchos sitios donde te ofrecen, te vendemos, vale, a Google no le gusta esto. Corres el riesgo de sufrir alguna infracción, de, digamos, que meter la pata con alguna política. Por lo tanto, a Google no le gusta, no debes comprar nunca enlaces, ¿de acuerdo? Y lo que más le gusta a Google es que sean orgánicos, es decir, que lo hagas de las formas que te estoy explicando, mediante contactos, haciendo backlinks puestas en colaboración y, por supuesto, la tercera que te voy a dar sería mediante afiliación y acuerdos. Es decir, el que tú puedas hacer, el que tú puedas ofrecer, inclusive poniéndote tú en contacto, un porcentaje, una cantidad de dinero por cada venta realizada de tu producto. Si tú tienes un producto que estás vendiendo a 10 euros, por ejemplo, no sería descabellado, si te lo permite tu margen y demás, no estoy hablando de dropshipping, me estoy refiriendo a producto tuyo propio, podrías, y no sería descabellado, el que ofrecieras, por ejemplo, un par de euros por cada venta conseguida de quien te envíe a ese cliente. ¿De acuerdo? Y esto sería algo así como un acuerdo de afiliación con otro. Con esto vas a conseguir, lógicamente, que haya muchos webmasters y muchos sitios web que estén interesados precisamente en poner tu enlace para conseguir que la gente lleguen a ese enlace, lleguen a tu producto, compren y ellos se lleven su comisión. La cuarta técnica que tienes que utilizar es la promoción gratuita en las redes sociales. Hoy en día, como todos sabemos, son indispensables para difundir y promocionar. Muy importante decidir en qué redes sociales debes estar o debe estar tu producto según el formato de contenido a transmitir. A ver, si vas a transmitir imagen, Instagram. Si vas a hacer publicidad, Facebook. Si vas a hacer sketch o gags, TikTok. Y si quieres algún medio confidencial, Messenger. Lo que quiero decir es que dependiendo de cómo transmitir el mensaje, hay un canal más apropiado que otro, ya que no debes transmitir lo mismo, sino precisamente el formato para el que está pensada dicha plataforma o dicha red social que utilices. También tienes que tener en cuenta que es muy importante publicar regularmente. No sirve de nada tampoco el que tengas un montón de redes sociales si no hay una publicación con cierta constancia, sobre todo si lo que pretendes es difundir o promover tu producto, tu página web, tu blog. Recuerda que las redes sociales lo que quieren es, en primer lugar, que estemos disponibles en dicha red social. En segundo lugar, que seamos muy activos, que tengamos mucha actividad con mucha frecuencia. Y por supuesto, no lo olvides, que veamos su publicidad. La quinta estrategia que podemos utilizar es la publicidad de pago. Lo mejor es ir directamente a Google Ads. Te dejo el enlace, como siempre, en la descripción. Debes recordar que hay dos efectos principales que origina esta publicidad. En primer lugar, un aumento directo de afluencia orgánica, la mejor que se puede obtener. Y en segundo lugar, funciona en un corto espacio de tiempo, de forma muy rápida.
Y del mismo modo, en el momento en el que desconectemos los ingresos o los pagos de la publicidad, desaparecerá de forma instantánea. La sexta fórmula a utilizar es el marketing por correo electrónico. A ver, el 90% de las personas no te comprarán durante su primera visita a tu sitio web o a tu producto. De modo que estamos obligados, en primer lugar, a generar confianza. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues, por ejemplo, con regalos, dando gratis, lo que sea, formación, PDFs, tutoriales, curso, introducción, en fin. Hay muchas variantes para llevar a cabo precisamente esto. Los sistemas de email marketing o de marketing por correo electrónico nos permiten o nos ayudan a generar un acercamiento con nuestro público objetivo. Y es aquí donde entra en juego GetResponse. Te dejo también el enlace en la descripción. A ver, este tipo de sistemas nos permite generar una página de captura de nuestros clientes, preparar los correos a enviar de forma automática, ofrecer contenidos que aporten valor de forma gratuita, como ya he dicho, en forma de regalos, y haciéndolo bien, la mayoría de usuarios se interesarán por tu producto y pasarán a ser, a partir de ese momento, clientes. Y por último, pero no menos importante, tenemos en séptimo lugar, es decir, la séptima técnica sería el vídeo, o dicho de otra forma, darse a conocer en YouTube. Hoy en día es prácticamente indispensable para quienes quieran tener un negocio sólido en Internet. ¿Por qué? Cuando no quieres leer, ves vídeos. Cuando estamos inseguros, ves vídeos, porque la imagen de la persona que tienes delante te da seguridad. Cuando necesitamos confianza, vídeo. Cuando necesitamos visibilidad, vídeo. Y cuando conseguimos maridar vídeo y contenido, pues, amigo mío, tenemos el camino despejado hacia el éxito. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, dale like, por favor, compártela en tus redes sociales. Déjame tu comentario, tus dudas, tus experiencias. Contestaré a todas ellas. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva. ¡Hasta pronto, Infonauta!